te ruego y te suplico para que tú bendigas este tiempo. En especial, Señor, quiero entregarte el control y mi voluntad a ti, Señor, para que tú puedas hablar a mis hermanos, hablarle a tus ovejas, hablarle a tus hijos. Te ruego, Señor, que tomes el control de mi lengua, de mi mente, que todo lo que se hable aquí, todo lo que se diga sea tu palabra, sea tu voluntad y sea tu sabiduría, Señor, no sea sabiduría de hombre. Te rogamos, Señor, por todo esto. Te encomendamos esto y confiamos en tu poder y en el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios que nos permite estar aquí. Amén. Y hermanos, bueno, ustedes ya pudieron ver un poquito de lo que hoy vamos a estar hablando. Y nuestro principal personaje, ¿cuál creen que va a ser? Saúl. Saúl, alguien que me pueda decir cosas que se acuerden de Saúl. Cómo era, de dónde salió, cómo llegó al reino, ¿quién era Saúl? ¿Alguien sabe algunas de estas cosas? ¿Quién dice, quién ya fue al discipulado? ¿Quién lee su Biblia, hermanos? Que él no fue elegido por Dios, sino lo eligieron los hombres como rey. Su historia para llegar al reino es muy peculiar, porque Israel, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros queremos un rey. Y entonces Dios les dice, no, pero es que todas las naciones tienen un rey. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Y les dice Dios, bueno, es que yo soy su rey. O sea, no necesitan más. Si me tienen a mí, no necesitan a nadie más. No, pero es que las otras naciones, mira, hay un líder al cual se puede seguir y bla, 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 bla. Y le dice Dios a Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti, porque se acuerdan que Samuel era el juez en ese momento y que había dejado a sus hijos también de jueces, pero sus hijos eran de lo peorcito en el pueblo de Israel y los israelitas le decían, no, ¿cómo nos vas a dejar con estos a cargo? Y le dice Dios, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. No me quieren como su rey absoluto, quieren a alguien que esté ahí presencial y que lo puedan ver y que lo puedan adorar y que lo puedan seguir. Dice, no te preocupes, me están rechazando a mí. Y fue tanta la insistencia del pueblo, no, es que sí queremos rey y sí queremos rey, que Dios les dice, bueno, dale su rey. Y entonces empieza la búsqueda y se encuentran con este hombre, Saúl. ¿Alguien se acuerda de sus características de Saúl? Era muy alto, guapo. Era el que sobresalía, hermano. O sea, ¿qué pasaba? Si tú lo veías por la calle, volteabas. Ya sea que porque estaba muy guapo o porque destacaba de entre todos. O sea, incluso dicen que todo el pueblo los veía para abajo. O sea, era un hombre alto. Y no sé si les ha pasado, pero uno que es muy chismoso, cuando ve algo diferente en otras personas, luego uno voltea, ¿no? Entonces, Saúl era reconocido desde el principio, ¿no? Era diferente, era puesto, era grande, pero aparte, no sé si saben, pero era el mejor guerrero que tenía Israel. Nadie vencía a Saúl y le dice que tenía una gran experiencia con la espada, ¿no? Y obviamente en un pueblo en donde no tienen ejército y donde no tienen ni siquiera milicia, pues alguien que te sepa usar una espada era, y si la sabía usar bien, pues todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, inmediatamente Saúl empezaba a destacar, ¿no? ¿Qué más se acuerdan de Saúl? Pues que obedecía a los hombres, no obedecía a Dios. Que se dejaba guiar por otras cosas, incluso llegó a tener un pecado muy especial que era la adivinación, en donde iba, le decían, bueno, pues ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, necesito que me digas. Y entonces, pues a Dios no le gusta nada de esas cosas, ¿no? Porque estás queriéndote adelantar a su autoridad y a sus tiempos, ¿no?
¿Qué más se acuerdan? ¿Se acuerdan de su hijo? Jonatán. Jonatán, el mejor amigo de David. Él era un hombre bueno y entre sus características parecía que iba a ser un gran rey. Pero, ¿alguien se sabe el final de esa historia de Saúl y su hijo? Sí, Los matan, mueren en una batalla, ¿no? Y en esta batalla por el reino de Israel. Ahora, aquí está pasando que, si vieron al principio del capítulo 3, dice, había ya reinado Saúl un año, o sea, llevaba 12 meses prácticamente en el puesto. Y como todos podemos saber, cuando uno entra a algo que no conoce, que es nuevo no solo para él, sino para todo el pueblo, pues estaban en una expectativa, estaban en un ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Aparte estaban siendo oprimidos por el pueblo de los filisteos. Entonces había como muchas incertidumbres en el pueblo de Israel, y es por eso que ellos querían algo seguro. ¿Y les ha pasado eso a ustedes? Que dicen, es que yo no me gusta la incertidumbre, no me gusta no saber qué va a pasar después de esto, me da ansiedad estar pensando en lo que puede pasar en un futuro. Pues mucho de esto le estaba pasando a Israel, pero también a Saúl. ¿Por qué? Porque él llevaba un año reinando. Y dice ahí, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, y de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Saúl, como les digo, acababan de instaurar el reino de Israel. No existía, no había algo como tal. Entonces no tenían un gobierno, ni tampoco tenían una estructura de ejército. Entonces, él 2 capítulos antes gana una batalla grande, y es una victoria enorme porque se juntan 300,000 israelitas para poder pelear. 300,000 israelitas que no habían tocado una espada en no sé cuántos años, que no tenían experiencia en batalla de nada, que no se le podía ni siquiera llamar ejército, sino era una milicia, eran personas armadas que con un mismo fin, pero no tenían una estructura, un líder, un sargento, lo que sea de esta estructura de ejército. Y entonces Saúl empieza a acomodar las cosas en el pueblo de Israel y dice, ¿sabes qué? Pues necesitamos, para protegernos y para poder enfrentar a los otros pueblos, pues un ejército. Necesito a alguien de tiempo completo. Y entonces manda llamar a estos 3,000. Si ven, es prácticamente el 1% de todo lo que pelearon los otros. O sea, era muy poquito, porque los demás se regresaron a sus casas. O sea, ya habían ganado la batalla que tenían que ganar y dijeron, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, ya me voy. Pero Saúl decía, es que tenemos que seguir peleando. Entonces, ¿qué sucede? Saúl estaba en un contexto donde las expectativas eran muy altas y la incertidumbre era grande, ¿no? Como humanos, esto nos lleva siempre a estar presionados, ansiosos y desesperados, ¿no? El que todo el tiempo no sepas qué va a pasar, cómo se va a hacer, no sabes cómo dirigirte, y entonces entramos en un sentido de urgencia, de el ahora o nunca, y empiezas a hacer todo muy rápido si estás en esta situación como presionado de todos los lados, ¿no? Y entonces su hijo Jonatán ataca una guarnición filistea. ¿Qué era una guarnición? Un grupo de filisteos que estaban para controlar ciertas zonas. Hagan de cuenta como una estación de policía en tu colonia.
O sea, ¿qué pasaba con esa estación de policía? Bueno, daban rondines, veían qué es lo que pasaba en esa colonia o en esa región para poner orden. Y también estar vigilando a los israelitas de que no estuvieran haciendo complot, etcétera, etcétera. Jonatán lo que hace es, va y los ataca y los mata. Y obviamente eso era una declaración de guerra para los filisteos. Pero si ven, ¿quién fue el que atacó? Jonatán. Pero en el versículo 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Por qué creen que pasó esto si realmente no fue Saúl? Fue Jonatán. ¿Por qué creen que al final llegó el rumor o llegó el anuncio de que Saúl había atacado esa guarnición? ¿Por qué creen que pasó esto, hermanos? Porque estaba a cargo, porque el que estaba a cargo era Saúl, ¿no? Eso era lo más normal. Cuando dicen tal cosa se hizo en esa iglesia, es pues el responsable es el que da la cara, ¿no? Pero no fue por esa razón, hermanos. ¿Por qué otra creen que pudo haber pasado? Si no le había atacado Saúl, ¿por qué se decía que Saúl le había atacado? Porque él se llevaba la gloria de las victorias. Saúl era alguien tan orgulloso y egoísta que él se atribuía victorias que él no había tenido. Incluso, si ustedes pueden leer más adelante por el capítulo 15, 16 o 17, ahorita no tengo exacto el versículo, se hace un monumento a sí mismo. Entonces, quiero que vayamos viendo cuál era la mentalidad de Saúl. En decir, yo soy el único que se puede llevar la gloria. Yo soy el que puede salvar a este pueblo. Yo soy el que mejor pelea. Yo soy el que más sabe. Yo soy, y etcétera, etcétera, etcétera. Dirían, ay, ese Saúl, nadie quiere ser como él. Pero adivinen qué, nos parecemos más de lo que ustedes creen. Todo el tiempo estás diciendo el yo soy, y yo soy, y yo soy, y yo soy. Y no estás diciendo el nombre de Dios que le dio a Moisés, sino te estás haciendo autosuficiente. Y te quieres llevar la gloria de las cosas que pasan en tu vida. Porque muchas veces en nuestro pensamiento está, mis hijos comen porque yo trabajo. Tengo una casa porque yo trabajo. Aquí en la casa se hace lo que yo digo porque yo soy el que sabe más. Y empiezas con tus yo soy en tus áreas personales. Entonces, Saúl no era alguien extraño y rarito, egocéntrico que andaba por ahí. Era una persona como tú y como yo, en donde todo el tiempo estamos buscando esta vanagloria, en donde ni siquiera la quiso compartir con su hijo. Él dijo, no, el que atacó y ganó fui yo, no Jonatán. Yo fui el que ganó. Y como les digo, más adelante empieza a hacer esto hasta llegar a un punto en donde dice, pues pónganme un monumento, o sea, lo que yo soy, cómo estoy, miren lo que represento. O sea, necesito que ustedes también sepan esto. Y esto es muy importante, hermanos, porque el que cuando te empiezan a ver y cuando te empiezan a reconocer, parece como una droga, hermanos. En donde empiezas a resolver problemas o problemáticas en tu familia o etcétera, o a lo mejor tienes el complejo de superhéroe en tu familia, y cuando te empiezan a reconocer las cositas,
te empiezas a crecer y te empiezas a querer ser más autosuficiente y decir, yo resuelvo y yo hago esto y no te preocupes, ahorita yo lo resuelvo. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a resolver. No, hombre, suenas como Dios. Saúl era eso. Saúl la estaba regando en ese aspecto, con su orgullo. Entonces, hoy vamos a hablar. ¿Me pueden poner ahí la presentación, por favor? Lo que busco. ¿Cómo se titula hoy, hermanos? El corazón. Hoy en nuestro mundo, como estamos obteniendo las cosas tan rápido, con unos estímulos tan rápidos, y hermanos, no hay ninguna otra época en la historia de la humanidad que estén más cómodos que nosotros el día de hoy. Menos pobreza que el día de hoy, en donde más derechos haya en las personas y más comodidades haya en las personas. Y entonces esta comodidad y esta prontitud de las cosas, porque ¿alguien ve TikTok aquí, hermanos? No, ¿verdad? ¿Cómo son los TikToks? Ahora ya hasta 2 minutotes duran los TikToks. Pero antes era, ¿por qué? Porque nos gustan las cosas rápido. Cuando vas al doctor y te hicieron esperar 10 minutos, ¿cómo entras a la consulta? Ya hasta le empiezas a reclamar al doctor, pues sí, pues entonces ¿para qué hacemos citas y no nos van a recibir a tiempo? Entonces ¿para qué? Me hubieran dicho y me hubieran tardado otra media hora y en lo que llego ya hago otras cosas y aprovecho. En la iglesia empezamos tantito tarde. ¿Y qué pasa, hermano? No sé, no he escuchado nada, la verdad. Pero queremos todas las cosas rápido. Hoy en día pides algo de internet y te dice, ¿llega en una semana? No, ya no llegó. O sea, ya no llegó. Cuando antes las cartas tardaban meses, o si quieren nos vayamos a las cartas de Pablo, tardaban incluso años en llegar a su destino. Hoy en día abres tu celular y se te traba tantito, se te fue el mundo, se trabó, se cae WhatsApp, de esas caídas que ahora tiene, y te molestas, porque estamos en esta sinergia en el mundo de tener todo ya, de no saber esperar. Y esas cosas las trasladamos también con Dios. Eso es lo malo. O sea, porque hoy en día allá en el mundo te van a seguir resolviendo las cosas. Ya hay incluso envíos de que lo pides en la mañana y te llega en la tarde. En donde cada vez la tecnología es más rápida. Antes las computadoras se tardaban en prender 1 o 2 minutos. Hoy si se tardó 10 segundos ya está descompuesta. Pero ya no sabemos esperar. No sabemos ni siquiera realmente lo que significa. Imagínense a qué grado estamos de prontitud en nuestras vidas que no sabemos ni siquiera qué significa esperar. ¿Y qué es lo que nos dice Dios, hermanos, en su palabra? Espera en mí. Pero no sabemos esperar. Queremos así las cosas y hacerlas rápido, y nosotros somos lo suficientemente fuertes, sabios y todo lo que se te ocurra para hacer las cosas. Incluso hay gente que no sabe delegar tareas. ¿Y saben por qué? Porque se desesperan de los que se las delegan. Oye, ayúdame con esto, ¿no? Ya se tardó. No, mira, ya no hagas nada, déjame hacerlo yo.
Entonces, ya no sabemos esperar. Y ese es un gran problema porque es un requisito. Fíjense lo que les estoy diciendo. Esperar y saber esperar es un requisito para tener una relación con Dios. Es primordial que tú aprendas a esperar para tener una buena relación con nuestro Dios. Porque adivina qué, acá, como les dije, te van a resolver y tú puedes mandar a tus hijos y a tu esposo, a tu esposa y todo. Pero ¿sabes dónde te vas a topar con pared? Con Dios. Porque Él no va a hacer las cosas como tú quieres, a la hora que tú quieres y como se te antojan. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tu relación con Dios se va a distanciar, se va a fracturar y te vas a desesperar de estar con Él. Porque con Dios es esperar. Entonces, lo primero que vamos a ver es el contexto que alimenta la desesperación. Porque no nos desesperamos nada más porque sí, o sea, sino hay un contexto, ¿no? De por qué me estoy desesperando, de por qué estoy viendo que las cosas no avanzan, de por qué mi problema no tiene solución pronto, de por qué los sueños que yo me puse y dispuse no se están cumpliendo, qué está pasando. Ya me veo presionado por mi familia, me veo presionado por mis hijos, me veo presionado por mi pareja, me veo presionado por el trabajo, por los vecinos. Y entonces empiezas a estar presionado de todos lados. Y entonces quieres resolver las cosas y ya quiero que acabe esto lo más pronto posible. Pues Saúl estaba en esta situación. Miren, vamos a ver. En el versículo 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Cuando la Biblia te dice como la arena del mar, es innecesario contarlos. O sea, perdedera de tiempo contar. Solo te voy a decir que es suficiente como para que tú sepas que vas a perder. Así de sencillo. Entonces, imagínense a Saúl siendo un rey nuevo, lleva 2 añitos en el reino, acaba de tener una sola victoria con un pueblo que nada se comparaba con los filisteos. O sea, había sido una gran victoria, pero los filisteos gobernaban gran parte de ese mundo en donde estaba Israel. Entonces, cuando Saúl escucha y dice, vienen 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y luego le dicen, y vienen como la arena del mar, ¿cómo creen que se empezó a sentir Saúl? Angustiado, desesperado, ansioso, empezando a pensar, ¿ya se acabó todo esto? O sea, ¿ya? Y luego vean lo que empezó a pasar. Cuando los hombres, en el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba el pueblo, hermanos? ¿Y qué estaba pasando con el pueblo? Estaban desertando. Aquellos 3,000 hombres que traía Saúl se le empezaron a ir y se empezaron a esconder. Ahora tú como rey estás en esta situación y empiezas a escuchar, ahí vienen los filisteos.
empiezas a escuchar a tus allegados, a los que peleaste en la batalla, y te empiezan a decir, oye Saúl, pues estuvo bien padre la batalla anterior, pero ya me voy, porque tengo mucho miedo. Y empiezas a ver cómo se van yendo hacia las colinas, hacia las cuevas, hacia las tumbas, para esconderse del miedo. Y dice, y los que se quedaron iban temblando, porque realmente van a perder. O sea, en lo humanamente visible, imagínense que, no sé qué país, hermanos, imagínense que Guanajuato solito le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Quién creen que vaya a ganar? Ahí échense una apuesta. Pero fácil, ¿no? O sea, es más, yo creo no ocupan ni venir, ¿verdad? Avientan algo y no. Ahora imagínense escuchar, Estados Unidos viene contra Guanajuato y le han declarado la guerra y vienen 60,000 hombres a pulverizar a Guanajuato. ¿Cómo estaríamos? ¿Qué harías tú? Entonces, es muy normal lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? Saúl, no sé quién sea nuestra gobernadora, pero le hubiéramos dicho, pues, ¿sabes qué? Adiós, ya me voy. Se hubieran preocupado de que, ay, no, vamos a defender a Guanajuato. No, todo sea por Guanajuato. No, cuando está tu vida de por medio, te vale todo lo demás. Cuando está tu familia de por medio, no te interesa el honor, nada de eso. Simplemente, ¿qué haces? Me voy y me escondo. A lo mejor aquí nos iríamos a los huesos, o no sé, por ahí, por los cerros. Pero huiríamos, era muy normal. Pero imagínense ver el rey ver todo esto. Entró en una desesperación completamente. Pero ¿se acuerdan qué tenía en su corazón Saúl? Que en momentos de problemas, él sacaba el pecho. Él era el superhéroe de Israel. Y para tener contexto de estas cosas, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia para poder terminar este punto. En donde dice Isaías 41:10, dice Dios, y le dice al mismo pueblo de Israel, pero en otro tiempo, y te dice a ti, hermano, te está diciendo las cosas a ti. No, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. ¿Esto ya se lo saben, hermanos? ¿Que Dios está con ustedes? Amén. Pero cuando viene esa presión y ese problema, ¿realmente lo aplicas? ¿O empiezas a querer resolver tú las cosas? La presión ya está. Y ahorita vamos a ver, vas a responder y respondemos igual que Saúl. Me vi obligado a... Pero Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Imagínense que cuando ungen a David, antes de ungirlo, no sé, minutos, horas antes, le dice Samuel a Saúl, ¿sabes qué? Te van a poner por rey para que tú libres al pueblo de Israel de los filisteos. Él llegó con esa misión y con esa profecía al reinado. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Luis Alberto va a salvar Guanajuato. Si él ya lo sabía, ¿por qué se puso nervioso y tembloroso y temoroso?
Porque por más que a veces nos digan las cosas y por más que sepamos las cosas, dicen por ahí, no es fácil de leer, es fácil de creer. Porque nos sabemos un montón de versículos de la confianza en Dios. Pero cuando se nos atraviesa cualquier cosita, estamos dudando de lo que va a pasar en el futuro. Porque cantamos la canción de tú tienes el control de lo que está pasando y de lo que vendrá, Señor. Pero cuando viene el problema dices, ya no sé qué voy a hacer. ¿Y qué va a pasar después? ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de mi familia? Dice, sí, pero Dios está conmigo. Sí, pero créelo. Cree las cosas que Dios te está diciendo. No nomás las leas y las repitas. Porque es muy fácil hacer las cosas así. Dice, créelo. Dios está contigo. Entonces, cuando estemos en esta situación, hermanos, primero lo que tienes que saber es, no estás solo. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tenía el control de Saúl y el pueblo de Israel todo el tiempo. Jamás los dejó. El día que los iba a dejar, Moisés le rogó y le dijo, no nos dejes, no voy si no vas con nosotros. Y le dijo, ok, mi presencia va contigo. Pero nunca los abandonó. Por más que estuvieran esclavizados y oprimidos, Dios tenía el control de todas las cosas. Entonces, cuando tú estás en esta presión y estás con todos estos problemas y estás pasando lo peor, en tu peor día, Dios tiene el control de todo. De lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Tenemos claro eso, hermanos? Amén. Ahora, siguiente momento de Saúl. Actuar fuera del tiempo de Dios. Como somos tan desesperados los humanos, queremos todo más rápido, queremos forzar las cosas, o nos adelantamos a las cosas, o empezamos a hacer cosas para obtener esas cosas que solo Dios nos puede dar. Dios te va a abrir una puerta y te dice, te voy a abrir esta puerta. Hasta que te la abra vas a poder pasar. Y te deja aquí. Pero tú dices, bueno, déjame ver si está abierta. Bueno, déjame ver si tiene seguro. A ver. Ay, es que ya me aburrí aquí. Ay, es que aquí hace frío. Ay, es que aquí no me siento bien. Ay, es que tengo que ir al baño. Y empiezas a forzar la puerta que Dios te dijo que te iba a abrir. Pero que tú no sabes esperar el tiempo de Dios. Y eso hace que empieces a hacer otras cosas que no tienes que hacer. Que te empieces a equivocar por la desesperación de las cosas. Muchas veces no les ha pasado que están en estos momentos tan difíciles y que ya pasa el momento y te pones a sentar, te sientas y reflexionas las cosas y dices, pues ni era tan grave. O si me hubiera esperado un día, se iba a resolver todo. Hace poquito escuché a una hermana que decía, es que tenía un problema financiero y no sé qué, y no me pagaban, y traía un problemón. Sacó un crédito, se encharcó con unos intereses altísimos, y dijo, y al siguiente día me pagaron, hermano. Pero yo ya debía todo lo demás. Y ya me habían dicho que no se podía adelantar en los pagos. A veces cometemos tantos errores en la desesperación por no saber esperar en Dios, esperar en el control de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Saúl le pasó esta situación. Vamos a leer ahí en el capítulo 13, en el versículo 8. Y él esperó, ¿quién? Saúl. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le
desertaba. En 1 Samuel 10:8, o sea, 3 capítulos antes, Samuel le dice, oye, espérame 7 días. ¿En dónde? En Gilgal. Espérame 7 días hasta que venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero le da una fecha muy específica, ¿no, hermanos? ¿A cuántos nos gustaría que Dios nos dijera, aunque sea el día de las cosas que nos va a cumplir? ¿No? Que dices, ay, si me dijera cuánto tengo que esperar, yo lo espero. Pero Dios no es así. Aquí le dio un privilegio y le dice, me tienes que esperar 7 días. Pero ¿saben cuál fue el problema de esto? No le dio la hora. No le dio la hora. Y él empezó a ver que el pueblo se le desertaba y llegó el día 7 y dijo, híjole, pues Samuel no está aquí. Algo tengo que hacer yo como rey. Oye, pero te dijeron que iba a llegar Samuel para decirte qué es lo que ibas a hacer. Pero pues ya, o sea, ya se acabó el tiempo. Se acabó mi tiempo. No es de Dios, mi tiempo. Y eso hacemos mucho, hermano. Se nos acaba el tiempo a nosotros. Uy, ya se te acabó el tiempo para Dios. Se te acabó el tiempo para esperar en Dios. Pones una petición en las manos de Dios y si no ves resultado al mes, dices, no, ya ni voy a pedir, ya no me escuchó, ya ni me contestó. No esperas ninguna confirmación de Dios de nada, ni el sí ni el no. Simplemente te desesperó el tiempo que tardó y empezaste a hacer otras cosas. Entonces Saúl dice, pues yo esperé los 7 días y no llegó Samuel y el pueblo se me está yendo. Entonces fíjense en el versículo 9 que dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Qué empezó a hacer? Su propia voluntad, a su manera. Fíjense lo que Dios nos dice y lo que David nos enseña acerca de estas cosas. Cuando se ve el panorama todo oscuro. Y me encanta porque yo soy una de las personas que expresa su desesperación con muchas palabras, hermanos. ¿Y saben qué nos dice Dios? Guarda silencio. Guarda silencio. ¿A cuánto nos cuesta a veces guardar silencio? Empezamos, no, y es que esto, y mira lo otro, y te la pasas hablando y quejándote todo el tiempo. Y no te para la boca de decir cómo está tu ansiedad y cómo están las cosas y cómo están los problemas, y se los platicas a todo el mundo y empiezas a decirle a todos y todo el mundo ya sabe que estás mal y estás devastado, y no lo hablas como para que te digan, dame un consejo. No, te quieres nomás desahogar y hacer y compartir la tristeza de mala manera. Y nos dice, guarda silencio ante Jehová primero y espera. Entonces, ¿cómo nos dice que tenemos que esperar en Él? Calladitos. En cuanto empieces a abrir la boca, estás diciendo, ya se está tardando Dios, no estoy viendo resultados. Empiezas a desafiar los tiempos y la autoridad del Señor. Entonces, David nos enseña que para esperar, primero, tenemos que guardar silencio y esperar en Él. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muchas veces nuestra desesperación es,
¿Y por qué a él sí le está yendo bien y a mí no? Que se supone que soy hijo de Dios. Que se supone que tengo bien altas promesas de Dios. ¿Dónde están? Yo no las veo. Pero mira, aquel que está haciendo todo mal y que es tal y tal y tal y tal, y le empiezas a numerar todos los pecados que tiene, le va muy bien. Y a mi jefe que es así, 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 le va muy bien y a mí nada. No estamos esperando en Dios. Tú quieres lo que las otras personas tienen. ¿Y eso cómo se le llama, hermanos? Envidia. Y eso es un pecado. Te empiezas a comparar también. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Es que nosotros tienen un rey. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Yo quiero un rey. Pues sí, y fíjense que rey por la desesperación les llegó. Entonces, tenemos que esperar en Dios. Y lo que les decía al principio, el peligro de la autosuficiencia. Yo siempre les recuerdo, no confíes en ti, en nada, ni en tus pensamientos, ni en tus fuerzas, ni en lo que sabes, ni en lo que no sabes. No confíes en ti. Y si no puedes ni confiar en ti, no confíes en los demás. ¿En dónde tiene que estar puesta tu confianza? Porque ¿quién va a fallar? Los hombres. Y tú eres uno. Entonces, no confíes en ti. Ahora, ¿qué errores estaba cometiendo Saúl? ¿No esperó el tiempo? ¿No esperó el tiempo? Ofreció un sacrificio, hermanos. ¿Quién podía ofrecer los sacrificios? Los sacerdotes. ¿El rey era un sacerdote? No. ¿Saúl era de la tribu de Leví? Era de la de Benjamín, algo muy diferente. ¿Y qué dijo? No, pues ya no llegó Samuel, pues déjame hacer las cosas yo, déjame resolver. Ofreció un sacrificio. Y luego, por último, se creyó que él podía hacer las cosas solo. Y esto, imagínense que viene un hijo, aquí la mayoría tiene hijos, ¿no? Y viene con un problema muy grande, y viene desesperado. Muchas veces, o la mayoría de veces, no le dicen, no sé qué hacer, hijo. ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo en manos de Dios. Sino que cuando viene el hijo con un problemón o cualquier problemática, le dicen, no te preocupes, aquí está tu padre para que resuelva. Yo voy a hacer lo posible para que estés bien. Y qué bueno que lo ames de esa manera. Pero estás cometiendo el mismo error que Saúl. No le estás enseñando a tu hijo a confiar en Dios. No nos enseñan y no enseñamos a confiar en Dios, hermanos. Incluso en las iglesias. Luego en las iglesias hay problemáticas y adivinen qué, los líderes están desesperados, ansiosos por las cosas que están pasando en la iglesia. ¿Y eso qué es el resultado? De una falta de confianza en Dios. Entonces, por ejemplo, imagínense una problemática aquí en la iglesia. Oigan, no están llegando las ofrendas y no tenemos para pagar la luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y vamos a hacer una recolecta y vamos a... Espera en Jehová. Él tiene el control de nuestras vidas y de sus iglesias. Entonces, no nos creamos autosuficientes. Es un peligro creerse autosuficiente, el creer que tú lo puedes solo.
Dice Jeremías capítulo 17:5, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito, maldito porque se va a equivocar, porque confiar en un hombre no es garantía de nada. Se va a equivocar y pone carne por su brazo y su corazón se aparta. Porque inmediatamente que tú quieras resolver las cosas con tus fuerzas y con tu sabiduría, inmediatamente estás ¿a quién apartando? A Jehová. Ahorita, Dios, en esto no te ocupo, déjame resolverlo, yo ahorita vengo. ¿Han escuchado alguna vez a las personas que dicen, tú encomiéndaselo a Dios, pero tú haz las cosas? No, ¿y qué Dios dice? Quédate callado, espérame en lo que yo resuelvo, no tú, en lo que Dios resuelve. Entonces, no confíen en los hombres. Ahora fíjense, Proverbios 3 del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, reconócelo en todos tus y Él enderezará tus veredas. Esto es bien importante que lo reconozcas en todas las cosas que haces, hermano. En todas. Porque hay veces que decimos, no, aquí estoy bien, aquí no te ocupo, Dios. Mira, nada más acá traigo este problema. Y mira, aquí sí, me puedes ayudar, me puedes echar. No, en todo. Dios, ¿puedo hacer esto? Dios, mira, tengo pensado hacer esto. ¿Está bien o está mal? Oye, mira, pienso decir esto, ¿está bien que lo diga o está mal que lo diga? Pero ¿cuántas veces nos frenamos a hacer esas cosas? No, nada más o hablamos o hacemos y ya después venimos con Dios y le decimos, perdóname Dios, pues es que la regué y fíjate que hice esto y dije esto y lo hice de esta manera. Pero nunca fuiste antes a decirle, oye, ¿cómo lo hago? ¿O qué digo? ¿O cómo quieres que tú cómo tú quieres que se hagan las cosas? Entonces, esto es importante, hermanos, para no caer en la autosuficiencia. Todo lo que pienses, todo lo que salga de esta cabecita que tú tienes aquí arriba, adivina qué, no está en los mismos pensamientos de Dios. Dice Dios, mis pensamientos no son iguales a los tuyos. Mis caminos no son los que tú crees. Ven y pregúntame. Si no, te vas a ir a equivocar. Y Dios es tan misericordioso que nos saca de los problemas que nos metemos. Pero Dios nos ha dado una fórmula de decir, ven y consúltame y te digo qué hacer. Lo mejor te lo voy a decir. Porque algo bien importante, hermanos, es Dios no te va a dar menos de lo que es mejor para ti. Amén. No estoy diciendo que te va a dar mucho y que te va a dar lo que tú quieres y a la hora que tú quieres. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, Dios no te va a dar menos de lo que es mejor para tu vida. Porque Dios es misericordioso y bondadoso. Entonces, fíjate de Jehová con todo tu corazón. Las consecuencias de no esperar. ¿Qué consecuencias le pasaron a Saúl? Dice en el versículo 11, bueno, en el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Samuel llegó tarde, ¿no? No, él llegó el día que había dicho que iba a llegar. No le dijo la hora, no sé, a lo mejor Saúl dijo, ya está cayendo el sol y este no llega, pues déjame hacer. Y fíjense ¿qué vimos la semana pasada, hermanos? ¿Qué predicó el hermano Quique? Las excusas, ¿no? Y nos decía, y las adornamos bien bonito, y suenan bien razonables todas nuestras excusas. Es que hice esto por esto. Dice Saúl, ofrecí holocausto porque ya iban a venir y no tenía el favor de Dios. ¿Cómo me iba a meter en una batalla sin el favor de Dios? Sin ofrecer sacrificio a nuestro Padre. Pues yo hice lo que tenía que hacer. Y luego, ¿qué hizo más? Y tú no llegabas. Me abandonaron. Prácticamente estaba diciendo que Dios lo había abandonado. Tú no llegaste, pues órale. Y hermanos, esto lo hacemos constantemente nosotros. Pues yo creo que Dios ya no me escuchó. Pues yo creo que Dios ya se olvidó de lo que le pedí. Pues yo creo que eso es un no, supongo. Porque no vemos respuesta y te desesperas. Y muchas veces, hermanos, nos pasa lo que a Saúl, la bendición y el milagro está ahí. ¿Qué le dijo Samuel? Ahorita iban a confirmar tu reino para siempre. Él, en la historia, él iba a ser el David de esa época. O sea, Dios le dijo, en ti iba a estar mi descendencia. Después ya conocemos todo el contexto de David, pero en este momento le dice a Saúl, pero porque no guardaste lo que Dios te mandó, tu reino se va a acabar. Ahora, ¿se acabó pronto el reino de Saúl? No. Todavía, si no mal recuerdo, todavía se echó otros 20 años, hermanos. Pero Dios no hablaba solo de él, ¿verdad? Hablaba del linaje que él iba a escoger. Y Saúl, hoy cómo lo recordamos, hermanos. Uy, como un rey bonito y que usó Dios y ganó batallas. Y ¿cómo lo recordamos a Saúl? El cazador de David. El cazador de David. El experimento fallido de los israelitas. El resultado de la necedad de los israelitas. El cómo no ser un rey. En cómo no hacer las cosas. No es un ejemplo para decir, mira cómo hizo Saúl. No. Y lo tenía todo. Y le dice Samuel, no esperaste. No esperaste. Y por cuanto esto, tu reino se terminará. Ahora, si ven, le dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Más adelante a Saúl le dicen necio. Incluso aquí le dicen locamente. O sea, actuaste desesperadamente y fuiste un necio. Y no es el necio que nosotros conocemos, hermanos. O sea, de que cuando uno dice es bien necio esta persona, ¿qué pensamos que es? Que es terco, que es... Ajá. Pero acá no es eso. Acá el necio ha negado a Dios en su corazón. Porque él lo quiso hacer solo. Y negó a Dios para la solución del problema. De eso se trata el necio en la Biblia. Por eso cuando vemos, era un necio, no era era un tonto, la regó.
No, negó a Dios en su corazón. Dice David, el necio eso es lo que trae en su corazón. No hay Dios, porque adivinen quién es su Dios. Él mismo. Entonces, ahora fíjense, Jehová ha buscado un varón conforme a su. Ahora, podríamos quedarnos en la simplicidad de decir, Saúl perdió el reino porque pecó, ¿no? Pero David no pecó. Sí pecó. Y si le buscamos, a lo mejor hasta un poquito más que Saúl. David hizo cosas que merecían la muerte, hermanos, conforme a la ley. Y fue perdonado. Saúl hasta el momento no había cometido algo conforme a la ley que fuera de muerte. Y Dios ya le había dicho, tu reino se va a acabar. Porque Dios, hermanos, no simplifica nuestra relación con Él en solo seguir reglas o no reglas. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien, porque nosotros lo hacemos así. Nosotros queremos decir, pues si sigo las reglas de Dios, entonces estoy bien con Dios. Y entonces estoy haciendo su voluntad. Y en parte sí. Pero no se trata de eso. Dios no busca que solo seas un robot que obedezcas. Dios dice, necesito que me ames, que busques mi voluntad. Yo sé que te vas a equivocar, yo sé que vas a pecar, así como David pecaba y se equivocaba, y todavía en su vejez, aunque tenía sabiduría de tantos años, seguía pecando. Pero la diferencia de Saúl y de David, ¿qué era? Su corazón. Porque un ejemplo muy claro de David es en Salmos 13, 1 al 6. Fíjense cómo estaba David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero fíjense cómo termina. Después de todo esto, así como yo creo que se sentía Saúl con toda esta situación, de decirle, estoy desesperado, no sé a dónde voy, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho. ¿Dios ya le había resuelto el problema a David? No. Él estaba en una desesperación. Y séle sincero a Dios cuando estés en esta situación. Me siento así, siento que va a pasar esto, no estoy aguantando esta situación, me estoy desboronando, estoy siendo masacrado, siento que mi cuerpo ya no me da. Pero al final tenemos que ser como David y no como Saúl. Y no decir, y ahorita lo resuelvo yo, y ahorita hago las cosas yo. Dice David, pero he confiado en ti. Y me alegro porque estoy contigo. Y lo que sea, yo sé que tú has hecho bien para mí. Porque todas las cosas a los cristianos que le pasan a sus hijos, dice que son para bien. Todas las cosas le ayudan para bien. Porque Jehová tiene el control. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los, y el prestar atención que la grosura. Muchas veces hay personas que dicen, voy a ayunar para que Dios me cumpla estas cosas. Y voy a hacer esto para que Dios me cumpla estas otras. Y voy a ir a la iglesia, y voy a leer mi Biblia, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, porque me quiero ganar el favor de Dios. Y aquí hemos visto y hemos estudiado Efesios y Filipenses, que el favor ya lo tienes. Si tú crees en Jesús, el favor ya lo tienes. No tienes que hacer nada para ganártelo. Él te lo da por amor.
Entonces, lo único que nos pide a veces es obedecerle. Y en esa obediencia a veces es nada más, espérate. Espera a mi tiempo. Nada más. No te pido otra cosa. Obedéceme y espérame. ¿Qué es esperar en Dios, hermanos? ¿Qué creen que es, hermanos? La paciencia. La paciencia. Fe. ¿Qué más, hermanos? Tener la confianza en Él. Tener la confianza en Él. ¿Qué otra se les ocurre que es esperar en Dios? Obedecer. Esperar en Dios no es una parálisis, hermanos. No es que te digan, ¿sabes qué? Siéntate ahí en lo que te resuelve Dios y ya no hagas nada. Ahí quédate. No comas, no bebas, no salgas a trabajar, no vayas a salir ahí hasta que te resuelva Dios. No es eso. Es confiar en que Él está haciendo las cosas. Es confiar en que lo que está pasando es porque Dios así lo quiere. Porque Dios así lo va a disponer para mí y es lo mejor para mí. Dice Salmo 136, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes. David nos da este ejemplo de los centinelas y los vigilantes de la mañana porque el trabajo de ellos es esperar hasta qué punto, hermanos. Hasta que salga el sol. Si no sale el sol, adivinen qué, se tienen que quedar en su puesto hasta que salga el sol. Nosotros tenemos que ser como esos centinelas, no estar viendo el reloj, a ver a qué horas pasan las cosas, cómo van a pasar, a qué está pasando, sino es esperar hasta que salga el sol, hasta que salga la voluntad de Dios. Entonces nosotros hacemos las cosas o nos dirigimos hacia las cosas. Pero es esperar, como dice David, mi alma espera a Jehová más que los. Yo voy a esperar a lo que Él decida, como lo decida y en la forma que lo decida. Primera de Samuel 24:6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Aquí está hablando David. David ya había sido predestinado a ser el rey de Israel desde pequeño, ¿se acuerdan? Y David estaba siendo perseguido por Saúl y tuvo dos oportunidades, hermanos. Tuvo a Saúl aquí, miren, para matarlo completamente y volverse el rey. Él tuvo dos oportunidades claras, hermanos. ¿Y saben lo que decía David? Dios me guarde de hacer una cosa en contra del tiempo de Dios. Por más que yo ya sé que yo voy a ser el rey, si no es mi tiempo y si no es lo que Dios quiere en este momento, Dios me guarde, dice, de hacer tal cosa contra mí, Señor, porque le pondré una mano al ungido de Dios. Así era el corazón de David. Esperaba el momento de Dios. Y aquí estaba en un momento en donde estaba siendo perseguido en el desierto, no tenían de comer, tenía todo para decir, estoy desesperado y voy a hacer las cosas y lo voy a matar ahorita y me vuelvo el rey. Dijo, no, Dios me guarde. Y además todos los demás le estaban presionando, ¿por qué no matas a Saúl y ya? Y ya hacemos todo bien. Y dice él, no es el tiempo que yo quiera, ni el que ustedes quieran. Es el tiempo de Dios. Filipenses 4, del versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que nada tenga tu afán completo. Por nada te afanes, hermano. Ve, Dios conoce tus necesidades, ve y díselas. Dice
que sean conocidas tus peticiones con ruego delante de Dios. O sea, nadie te está diciendo que todo está bien. Nadie te está diciendo que se acabaron los problemas, que los omitas de tu vida y digas, ay, no está pasando nada. Nadie está diciendo eso, hermano. Sino que digas, ¿sabes qué? Voy a confiar en Él. La estoy pasando horrible. La estoy pasando horrible. Pero voy con Dios y mira, Dios, estoy pasando esto, me siento así. Ya no quiero seguir, me siento mal, pero confío en ti. Y dice que si tú haces eso y esperas en Dios, Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. En donde tú vas a decir, todos los demás te van a decir también, bueno, parece que no está pasando nada en tu vida. Oye, yo estaría, sí, porque yo confío en Dios. Porque yo no confío ni hago mis cálculos con lo visible. ¿Qué hizo Saúl? Calculó con lo visible. Mira, viene esto, viene el otro, yo tengo esto, ya se están yendo. Híjole, no viene Samuel. Y se olvidó de lo invisible. Pero si hubiera dicho, pero yo tengo un Dios más grande que todo el pueblo de los filisteos. Pero mi Dios ya me había dado una victoria y éramos menos. Hubieran cambiado las cosas. Pero se desesperó y no esperó en Jehová. Así que hoy, hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estás confiando en Dios o estás haciendo lo que tú quieres? Porque hoy tenemos que hacerlo práctico, hermanos. Todas estas enseñanzas tienen que ser prácticas, se tienen que llevar a la práctica, porque como al principio les dije, sí, qué bueno que sepamos que Dios está con nosotros, ¿no? Todo el mundo no sabemos versículos de eso. Pero el problema es que ya después, cuando está en la práctica, reaccionamos completamente diferente. ¿Y eso qué nos dice? No estás confiando en Dios, no estás creyendo lo que estás diciendo. Entonces, hoy quiero que hagamos como final y como conclusión una reflexión, si es que tú estás en este momento como Saúl. No conozco sus vidas, hermanos, pero creo que todos tenemos problemas. Creo que todos tienen necesidades. No creo, la sé, pero digo así para que no generalizar en todo. Creo que hoy podemos identificar un problema en nuestra vida, en el que tú digas, no sé qué hacer, no sé a dónde voy, no sé para dónde ir, ya no aguanto, ya no soporto, me está quemando por dentro esta situación. Y que puedas no cometer los errores que Saúl hizo. Que no empieces a resolver tú. Que no empieces a hacer las cosas por tu propia cuenta. Que hoy, cuando identifiques esa cosa que está pasando en tu vida, el problema o la necesidad que está pasando en este momento, y que ya la tienes ahorita en tu mente, puedas decirle hoy a Dios, ahorita que oremos, Señor, voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti. Mi matrimonio se está acabando, pero voy a confiar en ti. Mi hijo se está perdiendo, pero voy a confiar en ti. La deuda que tengo se está haciendo más y más grande, pero voy a confiar en ti. Y que el día de mañana, hermanos, no te pongas a resolver las cosas, sino que esperes a Jehová, que esperes que Él haga la solución. Cuando uno espera en Dios, hermanos, se ven los milagros. Ahí es donde se hacen los milagros, pero a veces no pasan porque no estamos esperando en Dios, lo queremos hacer nosotros mismos. Por eso es que cuando los milagros, ¿qué significan? Que no sabemos de dónde salió la estructura de todo eso, porque salió de la nada. ¿De dónde viene?
de Dios, pero porque Él lo resolvió. Cuando alguien tiene una enfermedad y de la nada deja de tenerla, los mismos doctores dicen, no fue el tratamiento, no fueron estas cosas. Cuando de la nada te llega un trabajo para poder pagar ciertas cosas, cuando de la nada tu hijo vuelve arrepentido a tu casa, cuando de la nada tu marido, tu esposa quieren solucionar las cosas, es Dios obrando. Pero hay que esperar y confiar en que Él lo haga, no tú. Tú dedícate a obedecer a Dios. Dedícate a esperar en Él y confiar. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar y quiero que hagamos esto. Vamos a decirle, voy a confiar en ti en esta situación. Dile la situación, séle totalmente sincero en cómo te sientes, lo que está pasando. Y mañana vuelve a hacerlo si es necesario. Pero confía en Dios, hermano. Vamos a orar para terminar. Les voy a dar un tiempo en silencio para que puedan orar y voy a terminar con una oración en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy quiero comenzar dándote gracias, Padre, por tu palabra, porque confío y sé que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros ha hablado y nos has mostrado tus verdades, tu voluntad el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos dejas reunirnos para poder aprender de ti, de lo que tú quieres, de tu propósito, de la manera en que quieres que hagamos las cosas. Hoy te quiero pedir en específico, Señor, por nuestra fe, por la fe de cada uno de nosotros. Señor, que tú nos ayudes a aumentarla, que podamos confiar en ti, que el Espíritu Santo siempre nos recuerde que tú eres más grande que cualquier cosa, que tú eres más grande que cualquier problema, cualquier necesidad, que tú eres más poderoso que el enemigo, que tú eres más poderoso que los problemas, que contigo es suficiente, Señor. Te ruego y te suplico por cada uno de los problemas, situaciones de cada uno de mis hermanos que está aquí. Te ruego, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad. Hoy queremos confiar en ti, Padre. Queremos dejar todas estas cosas en tus manos y esperar tus milagros, esperar tu provisión, esperar tu bendición. Señor, que tú obres en nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos esperar en ti, Señor. Que podamos confiar que tienes el control de todas las cosas que están pasando y de las que van a pasar, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.